Vamos arriba, arriba Puerto Rico, buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580. Bueno, querida audiencia, los escándalos de la administración de la gobernadora de turno no cesan. Y ahora está circulando una información sumamente comprometedora y que se alega está ocurriendo nada más y nada menos que ¿dónde? En el Departamento de Educación de Puerto Rico, la agencia de mayor presupuesto en fondos públicos en nuestra estructura gubernamental. Pues se está planteando y se ha denunciado que alegadamente el licenciado Francisco Domenech, conjuntamente con el licenciado Anthony Maceira, han incurrido, según se alega, en un tipo de presión internamente para adelantar los intereses de una entidad privada que se llama St. James Security. Y supuestamente esa entidad, a pesar de que no ha cumplido con los requisitos establecidos en la adjudicación del contrato, que es un contrato millonario, siguen en la contienda impulsados por Francisco Domenech y por Anthony Maceira. Y este asunto ya ha levantado, ¿verdad?, la mirada de ¿quiénes? De los Federico y los Cocorocos. ¿Sí? Porque indudablemente estamos hablando del manejo de millones de dólares en fondos públicos y tenemos a dos figuras, nada más que el gobernador Francisco Domenech, conjuntamente con el licenciado Maceira, moviendo internamente sus influencias, según se alega, para que se adjudique un contrato en beneficio de una compañía que ellos respaldan. Y esto, ya, como les he explicado, está bajo la lupa, bajo la mirilla de los Federico y los Cocorocos. Cuidado, que parece que ese departamento tiene una maldición. Allí, todo el que llega tiene una predisposición a traer a sus amigos para llenarle los bolsillos, independientemente de los intereses de nuestros niños y niñas que están en el sistema de educación pública. Independientemente de que en este momento el recorte millonario de fondos federales para el departamento ya de entrada va a dejar sin servicios esenciales a unos sectores muy vulnerables de nuestra infancia, querida audiencia. Por eso es que hay que ser extremadamente rigurosos en lo que se refiere a la administración de esos dineros, porque de eso depende el futuro de nuestros niños y niñas. Si no, vamos a hablar un poquito de Víctor Fajardo, vamos a recordarnos de Kelleher. Vamos a tener memoria histórica. Por favor, cuidado, mucho cuidado, porque esto es parte de los cuestionamientos que contra Domenech se ha estado haciendo, porque él tiene serios conflictos. Por un lado, amasa el poder desde el Ejecutivo, pero no suelta el poder desde su avaricia, desde su ambición y sus intereses personales y privados. Juzgue usted, pero esa es la realidad y vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos durante esta semana. Por otro lado, se está discutiendo ya el llenar las vacantes que están en el panel sobre el fiscal especial independiente. Se hicieron unas nominaciones, hay unos procesos que hay que cumplir conforme al reglamento de la Cámara para darle la oportunidad a los legisladores de que puedan tener un intercambio de ideas con las juezas que se han estado nominando, y me refiero a Leila Rolón Enrique, a Olga Virriel y a Nélida Jiménez Velázquez, ¿verdad? En el caso de Nélida Jiménez Velázquez y Olga Virriel, ellas están siendo nominadas como miembros alternos del panel. En el caso particular de Leila Rolón Enrique, pues ella está siendo nominada para formar parte de
el organismo en propiedad, que se compone de 3 jueces, lo dirige la honorable jueza Ingrid Rivera, pero no se pudo bajar a votación porque se había incumplido con el proceso que establece el reglamento de la Cámara. Quien levantó ese planteamiento fue el representante Héctor Ferrer, hijo del Partido Popular Democrático. Ante la contundencia de su argumento, no le quedó de otra al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, de posponer la votación y cumplir con el proceso. No nos callan, no se vaya nadie. Mayra López Mulero en el 580. El bollete del día. Y bueno, como ustedes saben, querida audiencia, se han enviado unas designaciones para finalmente llenar las vacantes en la oficina del panel independiente de fiscales. Y como yo les he explicado en el pasado, se trata de una entidad colegiada compuesta de 3 jueces, ex jueces, debo decir, que están para evaluar los casos que le presentan respectivamente los fiscales especiales independientes. Por otro lado, hay 2 auxiliares que en ausencia de alguno de los jueces en propiedad, pues suplen esa ausencia en la toma de decisiones. Pues se han enviado 2 designaciones y ese asunto está ante la atención de la Cámara de Representantes. Se disponían a bajarlo por descargue, pero hubo un representante del Partido Popular Democrático que levantó su voz exigiendo que le dieran tiempo para hacer una evaluación seria y profunda de los candidatos antes de finiquitar el trámite. Ese representante se llama Héctor Ferrer, hijo. Lo tengo en línea telefónica. Le doy la bienvenida a esta conversación de país. Buenas tardes, representante Ferrer. Gracias por su tiempo. Buenas tardes a ti y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar compartiendo junto a ustedes en la tarde de hoy. Usted en el pasado ha sido muy vocal y muy crítico de la estructura del panel sobre fiscal especial independiente, sobre todo después de una evaluación serena, a mi juicio, rigurosa, de cuál ha sido el desempeño de este organismo en los pasados cuatrenios, ¿verdad? Y ciertamente se levantaron serios señalamientos porque ante la vista de gran parte de la población se considera un organismo politizado de la A a la Z que en muchas instancias ha incurrido en procesamiento selectivo por consideraciones políticos. Por lo menos esa es mi impresión y lo digo con mucho respeto. En vista de esas circunstancias, fueron muchos los sectores en el país que levantaron su voz para exigir revisitar ese organismo fiscalizador que existe para frenar la corrupción gubernamental y hacer los ajustes y el saneamiento interno que corresponda para evitar el colapso de la estructura. Esto que está pasando es parte de ese proceso, representante, y me gustaría conocer sus impresiones y por qué usted levantó su voz ayer y evitó que bajara el conteo de votos antes de que se le diera tiempo para leer un informe. No sé si aquí se cambiaron un poco la secuencia de los trabajos. Usted me contará. La realidad del caso es que cuando nos enteramos que el nombramiento de una de las personas nombradas al panel de fiscal especial independiente, hicimos el llamado a que se realizaran vistas públicas. Con todo eso, pues se nos negó la oportunidad de llevar este nombramiento a la vista pública y presentaron ¿verdad? en el calendario de medidas a aprobar la semana pasada el informe de uno de los nombramientos. Automáticamente nosotros levantamos cuando se fue a atender el asunto una cuestión de orden en cuanto a que el propio reglamento de la Cámara de Representantes establece que los nombramientos enviados por la gobernadora de Puerto Rico hacia la Cámara, que necesitan el consentimiento de la Cámara de Representantes, y lo cito, es imprescindible que la comisión encargada de realizar los nombramientos lleve a cabo una vista pública para que los representantes tengan un intercambio y puedan aclarar cualquier duda o pregunta que sea necesario, y de ahí se puede realizar el informe que sería presentado ante el cuerpo. Representante, perdone que lo interrumpa muy respetuosamente.
La designación que se estaba considerando era la de la licenciada Leila Rolón Enrique. Y esa designación, si lo estoy entendiendo bien, se supone que haya vistas públicas primero para que las partes tengan la oportunidad de interactuar con el candidato o la candidata, se haga una evaluación, posteriormente se redacta un informe que puede ser favorable o no para el candidato y entonces viene la votación de los legisladores, ¿correcto? Así es, En y no se este cumplió con el caso, proceso. ¿por qué no se cumplió con el proceso, representante Ferrer? Porque la Comisión de Gobierno presentó un informe ante la Secretaría del Cuerpo sin llevar a cabo vistas públicas. La comisión venía obligada a hacer la vista pública para luego poder rendir y presentar informe ante el cuerpo. Okay. Y eso no se hizo. ¿Y quién tomó esa determinación de abandonar el proceso ordinario de las cosas para optar por esa excepción, por decirlo de alguna manera? Bueno, la responsabilidad, ¿verdad?, de llevar a cabo la vista pública era el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Pared. La Secretaría del Cuerpo no debió haber recibido el informe porque no cumplía con el reglamento y nosotros pues hicimos el planteamiento en el hemiciclo. Se acogieron las 48 horas, retiraron el informe y el día de hoy se estaría celebrando, se celebró, ¿verdad?, en la mañana de hoy la vista pública para la licenciada Leila Rolón, la licenciada Nélida Jiménez como miembro en propiedad del panel fiscal especial independiente y a Olga Virriel como miembro alterna del panel de fiscal especial independiente. En el caso que nos ocupa, la jueza Olga Virriel Cardona y la jueza Leila Rolón serían... no estarían en propiedad, serían las alternas, ¿correcto? De la información que tengo acá, ¿verdad? Solamente Olga sería alterna, Nélida y Leila serían como miembro en propiedad. Bueno, vamos a estar mirando esto con detenimiento. Usted hizo referencia a un reglamento de la Cámara y en el caso particular que nos ocupa en el Nuevo Día, la periodista Leisa Caro González hace referencia a una regla que es la regla 44 de ese reglamento de la Cámara que dispone, y voy a citar directamente, como requisito imprescindible el que todos los nombramientos propuestos por el gobernador o la gobernadora sean evaluados por la Comisión de Gobierno en audiencia pública, antes que ese organismo someta un informe al cuerpo rechazando o recomendando la nominación. Este proceso, como usted ha explicado, representante Héctor Ferrer, no se llevó a cabo. Usted hace el planteamiento y la contundencia de su argumento provoca hasta cierto punto hasta coraje en Johnny Méndez, que dice, bueno, vamos a posponer entonces la votación, y dio 48 horas y entiendo que en el día de hoy se iban a estar atendiendo todos los asuntos relacionados con estos nombramientos. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Esto es lo mismo que pasó con la Secretaría de Estado, que a toda prisa quisieron hacer una vista pública para bajar el informe en la tarde, para aprobarlo, y cuando llegó al Senado se dieron cuenta que no eran solamente 2 planillas que no había rendido Verónica Fejaila, sino 3. Y el problema de actuar a toda prisa y no ver los nombramientos con calma y darle la atención que necesitan estos nombramientos por la importancia que tiene cada uno, es que al final y al cabo el que pierde es el pueblo puertorriqueño, porque se está confirmando personas que nadie sabe, ¿verdad? No tiene la oportunidad de conocerle, no sabemos cuál es la visión, no sabemos cuál es su estructura, no sabemos de dónde vienen, cuál es su preparación, por qué están preparados para ejercer este cargo, y son preguntas que residencia se contestan a través de unas vistas públicas. Y si tienen residencia conforme a la Constitución que le exige 5 años, en el caso, por ejemplo, del general Arturo Garfer, que es una situación que me ha llamado muchísimo la atención porque ya de entrada se está cuestionando los requisitos constitucionales que se le exige, y me preocupa muchísimo que el equipo de asesores de Jennifer González vuelva a incurrir en una falta de circunspección en el análisis previo a que se nomine a una persona, y que luego de ser nominada nuevamente comienzan los cuestionamientos porque se están evadiendo estatutos jurídicos que deben ser de conocimiento de la primera dignataria, representante. Y usted está al tanto de la situación de... El día de hoy... Usted está al tanto de la situación de Garfer, ¿verdad? De que no es residente, de que no cumple con eso. Y por eso es que el día de hoy, junto al portavoz del Senado,
del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, hicimos una conferencia de prensa en donde señalamos que hay una obstinación y una responsabilidad directa de la gobernadora Jennifer González, que insiste y tiene un patrón evidente en imponer a personas que no cumplen con las expectativas del país, pero que tampoco cumplen con los aspectos básicos de los requisitos de la Constitución del Estado Libre Asociado, en donde la Secretaría de Estado se establece que para ser secretario de Estado se tiene que cumplir con los mismos requisitos que tiene el gobernador al día de la elección, y entre ellos se encuentra el ser un residente bona fide y ciudadano durante los 5 años precedentes a la elección en Puerto Rico. Y la información que nosotros hemos hallado es que Garfer fue general del ejército en West Virginia entre marzo del 2023 de la Guardia Nacional, del 2024, de la Guardia Nacional, de operaciones en la Guardia Nacional del Estado de West Virginia, que no es lo mismo. Anteriormente, en el 2024 estuvo como jefe de operaciones en Kosovo. Garfer no es elector en Puerto Rico, es elector, ¿verdad?, según la información que nosotros tenemos, de la Florida, y está activo. Aparece como elector activo en la Florida, y no tan solo eso, sino que el propio, ¿verdad?, página de la Oficina del Contralor Electoral aparecen unos donativos del señor Garfer a Georgie Navarro, al Partido Nuevo Progresista, a Lorna Soto y a Carmelo Ríos, de la fecha del 2021 al 2024, y el país el estado o el país de residencia aparece como Florida, de los Estados Unidos. Si me permite, muy respetuosamente, el representante Héctor Ferrer, verifique también todos los documentos que se le exige a los militares con relación a los ingresos que reciben anualmente. Tienen que llenar unos formularios, y esos formularios una vez tú los sometes, no los puedes alterar para cambiarle la información, y eso ustedes lo deben solicitar, porque esos son documentos públicos que demuestran que en efecto el señor Arturo Garfer es residente de West Virginia, según esos documentos, y que él donde ha rendido contribuciones es en West Virginia. Y esas son las cosas, y me preocupa mucho porque también, como parte de las exigencias en términos del honor que debe manifestar en y fuera del ejército cualquier persona que está dentro de esa estructura de milicia, tiene que cumplir también con unos cánones de ética que regulan y le exigen ser totalmente transparente y no mentir en situaciones de esta naturaleza. Yo me imagino que Arturo Garfer debe estar al tanto de eso, pero si no lo está, pues yo se lo recuerdo. Así, mi recomendación es busquen también las exigencias de los procesos militares que rigen en este trámite y que demuestran sin lugar a duda y de manera empírica que este señor no cumple con ese requisito constitucional y que no se activa ninguna excepción, como quieren hacer ver algunos, que nuevamente buscan malabarismos jurídicos para darle la vuelta a la Constitución. Perdón por existir. Y eso lo vamos a estar haciendo durante esta semana, pero de la información que ya hemos recopilado y que podemos hacer pública, pues son la información que te estoy diciendo la tarde de hoy. Y yo creo que estas cosas son importantes discutirlas ante mi audiencia, representante Héctor Ferrer, porque luego, cuando comiencen a surgir los encontronazos, porque los nominados que envía la dignataria que gobierna no cumplen con los requisitos estatutarios tanto de la Constitución o de leyes especiales, entonces se le quiere dar un matiz de intransigencia hacia las partes que exigimos que se cumpla con los requisitos, y dice, es que son unos politiqueros o que me quieren escoger mi gabinete. No se trata de eso. Se trata de que usted tiene que ser el modelo de ley y orden, y obviamente tiene que ser el ejemplo también, me parece a mí, ¿verdad? Así es, y máxime cuando este ha sido el gobierno de los background check, pero parece que los background check pues, no son tan buenos, pues, parece que la gente que contrataron pues la han fracasado, aunque te tengo que decir es que al día de hoy yo no he visto todavía ningún background check. Bueno, aquí se habló de que había entre 8,000 o 10,000 resúmenes que habían remitido al comité de reclutamiento de la gobernadora de personas que estaban interesadas en ser evaluadas para formar parte de su fuerza laboral más estrecha, más cercana. Y francamente, pues
uno, cuando comienzas a darte cuenta de las propias acciones de la gobernante en desvestir un santo para vestir a otro. Por ejemplo, Garfield antes era el secretario de Seguridad Pública. El individuo está en Kosovo, desde Kosovo por control remoto atiende el tema del embeleco de la sombrilla. Por otro lado, o sea, están pasando tantas y tantas cosas. Y inmediatamente cambia, lo saca de una silla y lo ponen en otro. Ya usted vio lo que pasó con Janet Parra, que fue otro fiasco. O sea, es una cosa realmente preocupante y ya han pasado, vamos para 6 meses de esta administración y todavía están en un pasito para adelante y otro para atrás. Sí, lo que ha existido en el gobierno de Puerto Rico es un reciclaje de nombramientos cuando dijeron que tenían sobre 7,000, 8,000 personas que habían presentado su resumen para hacerse disponibles para asumir cargos en el gobierno. Es lamentable, ¿verdad?, que ya pasando más de 125 días de este gobierno, todavía no tengamos una orden, ¿verdad?, un orden de sucesión gubernamental definido, confirmado. No tenemos secretario de Justicia, no tenemos secretario de Estado, y como dije en el hemiciclo los otros días, en la Iglesia Católica es un conclave de 133 cardenales que tiene unas diferencias ideológicas, y en cuanto a la estructura de la Iglesia Católica se pudieron poner de acuerdo para elegir un papa, pero en Puerto Rico una amplia mayoría del Partido Nuevo Progresista, tanto en Cámara como Senado, con la gobernadora no se han podido poner de acuerdo para establecer el orden sucesorial gubernamental, que es tan importante para la credibilidad y para el gobierno de Puerto Rico. Representante Héctor Ferrer, hijo, gracias por ser parte, como siempre, de esta conversación de país. Vamos a estar muy pendientes al desarrollo de estos sucesos para que se cumpla con la ley. Caramba, tan sencillo como eso. Y a usted, nuevamente, siempre es un placer tenerlo en mi programa. Que tenga buenas tardes. Siempre la orden. ¿Cómo no? Bueno, ya ustedes tienen ahí un atisbo de lo que va a estar pasando próximamente con este nuevo nombramiento que ha enviado la gobernadora Jennifer González para la consideración de la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico, respecto a la Secretaría de Estado. Y francamente, les tengo que decir que yo no conozco al general Garfield. Yo conozco a su hermano, pero a Arturo Garfield no lo conozco. Y pienso, o por lo menos se proyecta como una persona seria. Mi recomendación, con mucho respeto al general Garfield, es a que no incurra en un desliz para complacer a un gobernador de turno y no ponga en riesgo su carrera, porque francamente a ustedes se le exige un estándar bien alto de honorabilidad, de credibilidad, de cumplimiento a los principios más altos de ética. Y creo que debería reconocer que usted es residente de West Virginia, no de Puerto Rico. Y debería usted ser el primero en decirle a la gobernadora que usted no cumple con ese requisito constitucional de los 5 años. Respetuosamente sometido. No nos callan, mi partido es Puerto Rico, no se vaya nadie. Y regresamos a esta interesante conversación de país. Querida audiencia, ustedes saben que uno de los temas que yo he estado trabajando a través de toda mi estadía en mi programa, desde su origen hasta el presente, ha sido el tema electoral. Y la razón es evidente. La estructura, la zapata, la infraestructura de un sistema de gobierno sano, respetable, es su sistema electoral. Porque se supone que esté diseñado para respetar algo sagrado, la voluntad del elector a la hora de escoger libre de presiones y según se lo dicta su conciencia a las personas, hombres y mujeres, idóneos o idóneas para dirigir los destinos del pueblo durante un término definido de 4 años. ¿Qué pasa? Ese sistema que en el pasado fue un modelo para países latinoamericanos colapsó en el momento en que se sustrajo el principio del consenso como
el principio rector de ese sistema, en el cual todos los sectores ideológicos llegaban a unos entendidos de honor para que la maquinaria electoral se moviera en igualdad de condiciones para todos los contendores en una batalla libre de fraude, movida exclusivamente por reconocer el triunfo de aquel o aquella que haya obtenido el mayor número de votos libremente expuestos por los electores. Lamentablemente, del dicho al hecho hay un largo trecho. Eso que en el pasado era motivo de orgullo para nosotros, dejó de serlo en el momento en que unilateralmente un sector político, que es el que gobierna, impuso su visión de lo que debe ser el proceso electoral, abrogándose la facultad de alar la sardina para su brasa, sacando ventaja y creando una estructura que rompe con el balance justo para que todos estemos en igualdad de condiciones. Eso se acabó. Lo vimos en el 2020, lo vimos en el pasado ciclo electoral, la situación persiste, fueron muchas las promesas, todas incumplidas, y nuevamente tenemos a unos sectores políticos interesados en que este tema no muera. Y entre esas voces se levanta la voz de un representante llamado José Coni Varela, que era la persona que tenía a su cargo la comisión electoral en la Cámara de Representantes cuando Rafael Tatito Hernández era el presidente, que dicho sea de paso, también incumplió su compromiso con el pueblo de que este tema sería una prioridad para él y que se ocuparía de revocar el código impuesto por el Partido Nuevo Progresista o, en su defecto, insertarles cambios importantes que le restauren la confianza del elector en el sistema. Nada de eso ha ocurrido. Connie insiste en que hay que retomar la conversación de país en torno al código electoral. Vamos a hablar con él. Buenas tardes, Connie, ¿cómo está usted? Saludos, Mayra, saludos al pueblo de Puerto Rico. Es grato estar contigo en la tarde de hoy. Me extendí un poco en darle el contexto a esta conversación, representante, pero me parece importante haberlo hecho para que la gente comprenda que este es una batalla inconclusa que requiere atención continua si queremos tener un proceso justo para las próximas elecciones, cosa que no vimos en las que acabamos de pasar. ¿Qué es lo que usted propone? Sí, como tú bien sabes, lo más importante en una democracia es el voto. Y los gobiernos que llegan al poder, pues deben ser aquel que obtiene la mayoría de votos y que el pueblo confía en esos resultados. Desgraciadamente, en los últimos 2 ciclos electorales se ha levantado muchos cuestionamientos de doble voto, de alegaciones de fraude. Se ha levantado de que las máquinas no funcionaron bien, que masticaban las papeletas, que no enviaban los resultados correctos, que no transferían los resultados correctos. Todo eso lo hemos escuchado elección tras elección. Y yo le escribí a principio de este cuatrenio, ya creo que fue en febrero, a la señora gobernadora, para comenzar a trabajar desde temprano, aquellas enmiendas necesarias para evitar cualquier irregularidad que se pueda dar en el 2028. Y lo hago con el mejor de los deseos de que el pueblo de Puerto Rico no pierda fe en el sistema electoral, porque cada vez que sucede un alegado acto de irregularidad, el pueblo pierde confianza. Óigame, representante. ¿Estamos todavía? Sí, escúcheme. Le iba a decir lo siguiente. Cuando usted dice que usted le remite una carta a Jennifer González expresándole su preocupación y diciéndole la necesidad y el interés que tiene de retomar
este tema para evaluar posibles enmiendas que hagan más llevadero el trámite electoral y que podamos superar aquellos errores e irregularidades que se dieron en el pasado ciclo electoral. Entre eso, usted enfatiza el tema de las máquinas, tema que yo insistía una y otra vez que debió haber sido atendido por todos los comisionados y que por razones de tanto y tanto entuerto lo dejaron rezagado, y no fue hasta después de terminadas las elecciones que nos percatamos de el problema serio de esas máquinas y del incumplimiento de Dominium, que no estuvo a la altura, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa? Usted hace un recuento de una serie de situaciones, pero a eso añádale el tema del manejo del presupuesto de la propia Comisión Estatal de Elecciones. Y tan reciente como hace una semana se refiere por parte del comisionado del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, refiere a la expresidenta alterna de la comisión, Jessica Padilla, para una investigación, porque según el criterio de Vega Borges, ella incurrió en unos desembolsos que son cuestionables al autoasignarse un bono de $9,000 y de darle bonos a 60 y pico de empleados que estaban bajo su supervisión, sin haber hecho consultas con nadie, y mucho menos con los 7 jinetes del apocalipsis. Eso es algo bien serio. Eso es así. Ya yo antes que Vega Borges hiciera eso, yo remití a la Oficina de Ética Gubernamental para que analizaran ese proceder de la señora presidenta alterna, Jessica Padilla, de autoadjudicarse una cantidad de $9,000 como bono. Ahora, yo le pregunto a usted. El problema en ese caso, Mayra, es que ella tiene todos los poderes. Eso no se llevó a la comisión. Los comisionados no participaron. Pero, por eso Connie, es que Vega Borges levanta la voz. Okay. Levanta la voz. Y muy bien hecho de parte de él, ¿no? Porque pero es que yo le pregunto la manera a usted, que está estructurado el organigrama administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones le da todo el poder al presidente. Pero representante, cuando antes había una delegación. Representante Connie Varela, le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted envió esa solicitud, esa denuncia, ese requerimiento a Ética Gubernamental cuándo? Lo envié el 27 o 28 de abril, okay, correcto. Y me contestaron que lo recibieron y que se pasó a la oficina que le corresponde evaluar, investigar ese asunto. Y está ya bajo investigación. Ya me remitieron, sí, me remitieron una carta sobre particular. Hasta este momento, fuera de informarle que habían recibido su querella, ¿lo han citado o que tenga conocimiento usted? ¿Se ha iniciado un proceso de investigación? No lo sé. Okay. Solamente que refirieron la querella a la oficina correspondiente. Y usted también manifestó al inicio de esta conversación con mi audiencia y con esta servidora que usted también le había escrito a la gobernadora en relación a su interés de dar una revisión a estos estatutos. Le pregunto, ¿cuál ha sido la respuesta de la gobernadora que le dijo al país? Ella le dijo, pero permítame terminar, permítame terminar. Una señora que le dijo al país que ella iba a promover que se hiciera una revisión del Código Electoral. Esa fue una de las cosas que ella dijo cuando asumió el poder. Y me dice usted a mí que hasta este momento ella no ha contestado su misiva. No, así es. Hasta este momento no he recibido contestación de la señora gobernadora. Okay. Y lo hago desde temprano y recalco eso porque yo no quiero que este tema tan importante para el país se vaya a considerar en los últimos 2 años o años que entramos en el fragor político y no queda en nada. Ya es hora que haya desprendimiento de todas las personas que directamente trabajamos o queremos trabajar con la enmienda del Código Electoral de todos los partidos políticos. Connie. Es importante que se inicie ese análisis a la mayor brevedad. Connie, le pregunto,
A usted lo entrevistó una periodista del Nuevo Día, Leisa Caro González, y Así usted es. hace una referencia a una resolución de la Cámara 144 que usted Correcto. radicó en febrero. ¿Qué pasó con esa resolución de la Cámara 144? Todavía está en la comisión la comisión que evalúa las resoluciones que radicamos los representantes, en la comisión que la preside el compañero Pellé Santiago, Ujú, en este cuatrenio de asuntos internos. ujú. Y todavía no está allí, no sé en qué gaveta, pero está allí. Usted ha sido enfático en dos temas dentro del asunto electoral que según su criterio, son la prioridad, que es el voto adelantado y el escrutinio electrónico. Específicamente, ¿qué le preocupa del voto adelantado? Que hay que darle garantías de seguridad a ese voto adelantado. En los últimos dos ciclos electorales siempre se cuestiona y se alega de que hay fraude electoral en ese voto adelantado. Hay que ver quién lo solicita, quién recibe esa papeleta. Ujú. El voto adelantado está en vigor y se va a quedar, pero lo que proponemos es que haya mayor garantía de seguridad del envío de la papeleta, de quién lo recibe, dónde lo recibe, la devolución de esa papeleta, dónde se guarda en la comisión, cuándo se debe contar ese voto, porque uno de los problemas fue ese, que se contó después que comenzó el escrutinio, y según la ley debe ser antes. Pues todas esas cosas tenemos que empezar a trabajar ahora, los manuales, los reglamentos que se deben aprobar por lo menos un año antes, 6 meses antes, se están aprobando los últimos 1 o 2 meses para poner, que son los que trabajan la operación de las elecciones, y no se puede dejar eso para el último mes. Y además Y de eso es lo que yo Ujú. vuelvo y recalco, tenemos que empezar a trabajar Además de eso, Connie, con desprendimiento de todos los partidos políticos, Óigame. de todos los actores, desde ahora. Óigame, Connie, además de eso, usted ha sido enfático nuevamente en el asunto del escrutinio electrónico, y eso nos lleva al funcionamiento de unas máquinas obsoletas que hay que desecharlas, y que para las próximas elecciones no se puede utilizar esas máquinas, hay que votarlas. No, ¿o? más nunca, Ay. con la experiencia que hemos tenido Ajá. de la compañía Dominion, de que Ujú. estas máquinas, como reseñó los periódicos, masticaban la papeleta, no enviaron ni transferían los resultados correctamente. El control absoluto que tiene Dominion en la comisión. ¿Entonces por qué? Porque hasta el papel que se utiliza para imprimir la papeleta tiene que ser aceptado por Dominion. Y si Dominion decía que que ese papel se encontraba solamente en un molino de Canadá, pues había que buscarlo los allá. imprenteros, gracias a Dios, que aceptaron mi sugerencia y mi petición de que se abriera, que no solamente hubiese una imprenta en Puerto Rico que podía imprimir esa papeleta, sino que fuesen varias. Incluso, y así fue. mire. Y nativas, imprentas nativas, pero aún así tenía que comprar el papel Bueno, que Connie, seleccionaba Dominion. ¿te acuerdas, Connie, ¿te acuerdas el papel que se esponjaba? que retrasó los trabajos. Pero quiero aprovechar esta conversación con usted, representante Connie Varela, porque están pasando tantas cosas sobre las cuales usted como representante tiene injerencia, y antes de contactarlo tuve la oportunidad de hablar con Héctor Ferrer Jr. y nos estábamos expresando con relación al FEI, pero también con relación al nominado para el Departamento de Estado, Arturo Garfer, que hay un tremendo bollete ya circulando por las redes y por todos los medios de que este señor no cumple con un requisito fundamental que emana de la Constitución, que tiene que tener mínimo 5 años de residencia, y todo indica que este caballero es residente de West Virginia, que no cumple con ese requisito. Entonces yo me planteo por qué estas cosas se siguen pasando. Acabamos de terminar con Janet Parra después de ese tremendo bollete que ella tuvo que vivir, y ahora cuando se habla de Garfer, que lo sacaron
Lo sacaron de Seguridad Pública para meterlo ahora como secretario de Estado. Es un residente en West Virginia, no cumple con ese requisito constitucional y encima de eso están tratando de manipular o ocultar información importante y pertinente para demostrar que en efecto este caballero no es residente y que vive en Virginia. Fíjate que es importante porque también hay unos documentos militares que rigen la conducta del general que son pertinentes a este trámite y que tienen que ver con todo el récord previo a este año donde él ha establecido que es residente de West Virginia, que es contribuyente de West Virginia y que nunca ha vivido en Puerto Rico. Y con esos documentos que son empíricos y que no están sujetos a interpretación, acabamos con esta controversia. Pero todo es una nébula. Es que la Fortaleza también está enviando mensajes contradictorios. En la semana pasada, el director de la oficina de los medios, Irán Torres Montalvo, manifestó de que este señor reconoció que este señor no tiene 5 años de residencia en Puerto Rico, pero como está en funciones militares, no tiene que cumplir ese requisito. Están levantando una excepción que no aplica en absoluto. Él no se enlistó en Puerto Rico, se enlistó en West Virginia. De acuerdo. Totalmente. Y él lo admitió en la vista para cuando fue a ser considerado secretario de Seguridad Pública, él lo dijo y lo manifestó, que llevaba residiendo en Puerto Rico por los últimos 4 años y que estaba vendiendo planilla por los últimos 4 años. Bueno, yo le puedo asegurar a usted, le voy a decir algo, no se me retire. A mí me escribe mucha gente y muchos militares me quieren mucho también. Y me escriben lo siguiente, relacionado a Arturo Garfield. Los soldados recibimos mensualmente un documento por la paga del mes conocida como Leave and Earning Statement, LES. El mismo desglosa la paga del mes y las contribuciones federales y estatales retenidas, seguro social, etcétera. Por lo que se le requiere al soldado a establecer y actualizar su estado de residencia. Si el brigadier general trata de explicar lo contrario, no es correcto. A los militares se nos exige mantener un código de honor que, entre otras cosas, plagio y mentir son procesables por el UCMJ, que es el Código Uniforme de Justicia Militar. Bueno, si comienza mintiendo, entonces no esperemos mucho de él, ni en el Departamento de Estado, ni en la Guardia Nacional. La excepción por empleo federal no es correcta. Su residencia era West Virginia y así lo confirma su LES de paga militar. Por eso pagó contribuciones de ingresos en West Virginia y no en Puerto Rico. ¿Qué le parece? Esto me lo envían los militares. Pues esto está claro. Que ojalá todos los casos fuesen así, ¿verdad? Bueno. Casos legales fueran de esta manera, tan claro. Pero fíjese que más allá de eso, representante Connie Varela, a mí lo que me preocupa es cuál es el empeño de querer manipular la verdad. En ocasión, porque tarde o temprano todo surge. Entonces, ¿por qué este militar, a quien yo no conozco, yo conozco al hermano, pero no lo conozco a él, pero me parece, por lo menos en la proyección mediática, es un hombre muy serio, ¿por qué se expone a cualquier tipo de sanción por tratar de acomodarse al capricho de una gobernante que debió haber sido asesorada antes de emitir ese nombramiento? Debió haber sido asesorada con relación a esto. Y entonces nuevamente se levantan cuestionamientos. Y como se está dando tan frecuente, porque primero fue Ferrayoli, después Janet Parra, ahora este señor. Y ya por ahí estoy escuchando también que se anticipan problemas con el nominado a comisionado de seguro. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a la administración de Jennifer González? Primeramente que se ve un gobierno desconectado, desorganizado, desorientado, y que tal parece que los 8,000 resumés que la señora gobernadora dijo que tenía, pues no ha sido muy productivo, y que los asesores de la señora gobernadora pues la están induciendo a cometer
muchos mejores. Tal parece que ese chequeo que ella dijo que se había hecho a cada candidato, pues no ha sido más efectivo. Por lo tanto, la señora gobernadora está cada día enredándose más y no le están diciendo la verdad a la señora gobernadora. Pero es un grave error que tiene este gobierno. Y también, falta de credibilidad. Y también estamos hablando de un funcionario que el país no lo conoce. O sea, Arturo Galfer es una figura desconocida en Puerto Rico. Incluso es una persona que escuchamos su nombre en primer lugar bajo el tema de seguridad pública por su condición de militar. Y este caballero, pues, tampoco se dejó ver demasiado el tiempo que estuvo a cargo de la sombrilla y el embeleco, como yo le llamo, Connie, de seguridad pública. Entonces, después de eso, fíjese qué interesante, nombran a Joseph González. Joseph González lo primero que pide es, me sacas de la sombrilla, porque si no, la carile. Lo sacan de la sombrilla y entonces Galfer lo sacan como secretario de Seguridad Pública y lo nominan nada más y nada menos que como secretario de Estado, una persona que nadie conoce y una persona que tiene que cumplir con los requisitos que se le exige a un gobernador o una gobernadora, según nuestra Constitución, por la importancia del cargo en ausencia de la dignataria. Él suple las funciones del gobernante. Si ella se enferma, si ella tiene un accidente, Dios la cuida o lo que sea. ¿Me comprende? El banco de talento está bien vacío. Por eso. El banco de talento, que me han dicho también que hay muchos profesionales puertorriqueños que no quieren trabajar con la señora gobernadora. Esa es otra versión que está corriendo por ahí. Algo está pasando, sí. Pero yo quisiera, antes de concluir esta conversación, representante Connie Varela, que usted me diga en su pensamiento, en su fuero interior, cuáles son las características que debe cumplir alguien que aspire a ser secretario o secretaria de Estado de Puerto Rico. Pues mira, debe ser una persona que trabaje y tenga la habilidad de trabajar con todos los partidos políticos. Una persona que conozcamos que en su desempeño antes de ser secretario de Estado haya sido una persona ecuánime, una persona que haya buscado consenso con otras partes, con otras personas, y una persona que sea dispuesta a escuchar, a recibir sugerencias, ideas de todo el mundo, porque eso es un departamento como diplomático, un departamento de hacer relaciones internacionales, porque yo me acuerdo cuando Kenny McClintock estuvo David Beniel, ellos establecieron unas relaciones con América Latina, con Estados Toño Unidos, Colorado, ¿te acuerdas de Toño Colorado? Y eso es bien importante para la imagen del pueblo de Puerto Rico. Mira, ¿te acuerdas a la señora gobernadora que, por favor, vemos que no cualifica, que el próximo candidato que vaya a enviar a la legislatura, al Senado de Puerto Rico, tenga esas cualidades. Yo me acuerdo de los tiempos de Toño Colorado y todos los viajes internacionales y los asuntos relacionados. Buscando fuentes de empleo. Y desarrollo económico, inversiones, etcétera. Connie, gracias. Gracias como siempre por ser parte. Siempre, buenas tardes a ti y buenas tardes a Puerto Rico. Que tengas buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Igual. Bueno, juzgue usted, ya llegarán ustedes a sus conclusiones. Yo creo que estos temas siguen dando mucho de qué hablar. Lo importante, ese pensamiento crítico, despierto. ¡Despierta, boricua! No nos callan, seguimos mañana.